Bien, hermanos, es una bendición el poder estar en este lugar para traer su santa y bendita palabra. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27 del libro de los Hechos y versículo 1. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra así. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adrimeta que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratándome humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a las velas, desde allí navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mercidum de Licia, y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegamos muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente de Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestó diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Finicia, a puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste sudeste, invernar ahí. Esto no tiene mucha interpretación. Voy a leer más abajo, ¿verdad? La tempestad del mar. Y soplando una brisa del sur, pronunciándoles que ya tenía lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurocalindo, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la cierta sierra, arreciaron la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por un fuerte brisa tempestuosa, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarlos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, imagínate, Pablo estaba en ayuno en toda esta dificultad, como hacía días que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Quiere decir, hay que oír la voz de Dios, porque Pablo no habló en la chimbomba de carne. Pablo estaba en la bendición.
haberme oído y no zarpar de Creta tanto solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. Este no es el Mesías, sino que un ángel mensajero. El Mesías, cuando ya vino y nació como hombre, murió y fue glorificado. A él se le llama el león de la tribu de Judá, el descendiente de David y el hijo del hombre. De veras, al exacto. Entonces aquí ya no es mencionado como el ángel del Eterno. Así se le mencionaba a él antes de venir a encarnarse, a morir y a resucitar. El ángel del Señor era él. Pero también el Señor tiene cantidades de ángeles. Este era un ángel mensajero, probablemente era Gabriel. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Es cierto, cuando Dios tiene propósitos por nosotros, con nosotros, aunque el diablo se levante, no puede ni podrá, ¿verdad? Aunque la situación parezca lo contrario. Padre, te honramos, te bendecimos porque eres bueno, eres grande, eres poderoso y para siempre es tu misericordia. Bendíganos, Dios amado, en una manera muy especial. Se lo pedimos en el glorioso nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, dice la Escritura, usted ya oyó el relato, ¿verdad? Que como Pablo quería juzgarlo en Jerusalén por algo que, ¿verdad? Lo que querían era matarlo. No era cuestión de muerte de nada, sino que los hipócritas del ayer querían quitárselos de encima porque Pablo les pelaba la cara. Pablo les enseñó de que la ley fue dada hasta que viniera el Mesías, porque el Mesías era el cumplimiento de la ley, y una vez que el Mesías cumpliera los edictos de la ley, o quiere decir los mandatos de la ley, óigame bien, la gracia entraría en vigencia. Por eso es que cuando el Mesías entra al río, el río no se abre, pero se abren los cielos, queriendo decir, la sombra estaba caducando y estaba entrando la luz de este mundo a iluminar la mente y los corazones de aquellos que caminaban en sombra de muerte. ¿Qué es lo que dice? Galilea de los gentiles, pueblo que caminaba sentado en tinieblas, luz les ha resplandecido. Él no brillaba. Que te quede claro, solo en una ocasión, antes de su muerte, se le ve que él se transfiguró, dice, ¿verdad? Entonces la luz de él no era que él brillaba, la luz eran las instrucciones de saber que hay un solo y único Dios verdadero y que él ha dado reglas y estatutos para que el hombre las cumpla, y el hombre que las ponga por obra, ese vivirá por ellas, porque esos son estatutos que él puso, son ordenanzas, son mandamientos, de verdad, exacto. Entonces, usted sabe que por él había sido, ¿verdad? Y él dijo, yo a César apelo. ¿Pero por qué él apeló a César, Alex? Era porque no quería que lo matara, no, porque el Señor le dijo, yo para esto, mire lo que le dijo el Señor en el capítulo 26, dice así: y habiendo caído todos a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido. ¿Para qué se nos apareció el Señor en el camino? ¿Para qué Dios usó a alguien para que nos convirtiéramos? ¿Para qué Dios te ha permitido que tú oigas esta radio, verdad? Y te alimentes de esta palabra. Un propósito tiene, o salvación de tu alma, o quiere que seas instruido para que empieces a predicar, para que empieces a orar por los enfermos, para que empieces a pedir misericordia y que Dios puede usarte como instrumento de honra. Yo te voy a explicar a alguien, nadie se ha aprendido. Aquí le voy, nadie se ha aprendido. Pero alguien que de su corazón sale que quiere ser carpintero, no pasa mucho tiempo. Yo conocí unos muchachos que eran ayudantes de carpintero, hoy tienen su propio taller. Humanamente les esté yendo bien, es lo que se puede ver, ¿verdad? Y Dios hace varios años dio algunas palabras
por esta persona insignificante, ¿verdad? En su vida, yo creo que ellos se acuerdan, si es que están oyendo el programa, ¿verdad? Y así ellos pusieron de su parte, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. En lo de Dios también es así. Hay personas que no tienen que tener el llamamiento. La Escritura dice que el que busca halla, el que pide recibe y el que toca se le abre. El problema es que hay gente que han tenido llamado y han sido descalificados. Es bíblico eso, dice la Escritura. En aquel día muchos se lamentarán porque los que fueron convidados a las bodas serán desechados y los que no fueron convidados y vinieron, ¿verdad? Ahí dijo, será el lloro y el crujir de dientes cuando mires a Abraham, ¿verdad? Y a los profetas y ustedes estén fuera del llamamiento que tenían, ¿verdad? De veras, sale que exacto. Entonces, mira, para esto te ha aparecido. ¿Para qué se le apareció? Para que él fuera y llevara su palabra, los mandamientos ante reyes y ante los gentiles, quiere decir a diferentes países, porque Pablo anduvo por Ucrania, Crimea, Georgia, Yugoslavia, Checoslovaquia. Pablo anduvo en España, anduvo en Turquía, anduvo en Grecia, en Siria, en todas partes anduvo, ¿verdad? Lo que se compete en esa línea de ahí, ¿verdad? Porque no hay historia que él haya entrado a India, no hay registro. Él entró a Irak, a Irán, ¿verdad? Pero no hay registros que haya entrado más allá, ni a Rusia, no hay registro, ¿verdad? ¿Por qué, Alex? No hay registro, solo eso le quiero decir, no hay registro, ¿verdad? Pero los demás sí hay. Entonces dice la Escritura que él lo quería matar. Dios en sus labios dijo, no, yo a César apelo, ¿verdad? Entonces aquí había un debate, ¿verdad? Unos lo tenían allí y lo exhibían y querían oír sus declaraciones porque sentían que había algo que no cuadraba, algo que ellos no podían entender, y otro estaba porque quería sacarle pisto y lo sacaba constantemente para oírlo hablar, ¿verdad? Quiere decir que cuando alguien tiene un respaldo divino o alguien tiene convincencia en cuando él se para a hablar, ¿verdad? Para explicar algo, hay gente que queda impactada, gente que le agrada. Aquí no es tanto de agradar, aquí es el respaldo y la unción de Dios y el conocimiento de la palabra. Eso era lo que llamaban los judíos, los escribas y fariseos odiaban a Jesús, pero siempre lo andaban oyendo y andaba detrás de él, porque entendían que él tenía algo que ellos anhelaban, que ellos querían, pero no lo podían alcanzar, porque escrito está que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios llama y tiene misericordia, ¿verdad? Entonces él apeló para César, y mire lo que dice: y cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adrimetina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos en cuanto a nosotros, Aristarco Macedonio de Tesalónica y otros, que llegamos a Sidón, y Julio me trató humanamente, dice Pablo, pero les permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a las velas desde allí navegamos a Sotavento. La palabra Sotavento quiere decir azotados por el viento o contraviento, de Chipre, porque los vientos eran contrarios, iban de frente al viento, no podían usar las velas, ellos podían usarla únicamente usando la cegada para caminar de ese lado y después ponerla del otro lado, que ir como siempre como contra el viento, pero se navega para adelante. Eso solo los marineros lo sabemos, mucha gente de eso no entenderá. Pero bien, mira lo que dice la Escritura: haciéndonos a las velas desde allí navegamos contra Sotavento, dice contraviento desde Chipre, que los vientos eran contrarios, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pánfila, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí un centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Genido, ¿verdad? A puras penas, porque ellos se embarcaron. ¿De dónde, Alex? Ellos estaban entre Israel y estaban entre el Líbano. Ellos ahí estaban. De ahí fue donde Pablo agarraron nave, porque a él lo habían subido a Cesarea de Filipo, ¿verdad? ¿Por qué, Alex? Bueno, porque en Jerusalén lo querían matar los hipócritas, ¿verdad? Lo quisieron matar, y por eso, para resguardarlo, y más a Pablo lo cuidaron por dos razones.
Una, porque era el designio de Dios. Y dos, porque aunque él era judío, pero era ciudadano romano y no lo podían matar así, solo por matarlo. Dios tiene muchas cosas que nosotros no las entendemos y por eso hay quebrazones de cabeza, porque hay gente que quieren o tratan la manera de poder comprender la mente de Dios o los pronósticos de Dios, ¿verdad? Pero son algo fuera de la mente humana. Dice que él recoge donde no siembra, que él esparce donde no, y llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es para darte un entendimiento. Por eso yo, como ser humano que ha alcanzado un poquito de conocimiento, una milísima, un 0.1, ¿verdad?, de conocimiento, puedo decirte algo que a mí me da lástima. Esa gente que dice que yo creo, yo pienso, tal vez, no sé si será, yo ordeno, yo decreto. Esos son gente jugadas por el mismo diablo. Y no solo ellos, sino que los que les aplauden y les echan flores, porque no saben ni cómo se llaman. Dice la Escritura: acerquémonos al Señor con temblor y reverencia, postrémonos y arrodillémonos delante de Él. Y hay gente que con la pata cruzada está mascando chicle, testeando y riendo, si es posible, hasta besuqueándose dentro de la casa de oración. Esos cerdos no saben ni cómo se llaman, ¿verdad? De veras, para vergüenza de ellos se lo digo. Entonces dice: porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultades llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación. Me detengo, Alex, ¿por qué era peligrosa la navegación? Aquí te voy. Nosotros aquí en Centroamérica no conocemos eso, pero ya de Estados Unidos, a mediación de Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso te lo puedo decir. ¿Qué es a mediación de Estados Unidos? A mediación de Estados Unidos, mayormente en la parte este de Estados Unidos. Para los que no saben cuál es la parte este, es al lado donde está Nueva York, ¿verdad? Esa es la parte este. La oeste de Estados Unidos es aquí, esta parte donde está Los Ángeles. Mayormente en la parte este de este territorio, a mediación de Estados Unidos. A mediación quiere decir desde Carolina del Sur para arriba hasta llegar a Boston. En cierto tiempo del año, por decir ahorita como a finales de diciembre, ¿verdad?, y a principios, a mediación de enero, no se puede navegar con un barco sencillo de madera en esas aguas. ¿Por qué, Alex? Porque hay hielo a cierta distancia del mar. El mar no logra congelarse completamente, ¿verdad?, en cierta profundidad, pero en ciertas profundidades hay congelamientos y se desprenden pedazos de hielo. Así, un suponer como el que hundió aquel barco que se hizo hasta película, historia de él. Pues de la misma manera, de esos lugares donde ellos partieron, en esos lugares hay nevadas fuertes, de que ciertas profundidades del mar, la orilla de costa se congela, y aparte de no congelarse, algunas partes que hay agua líquida, pero hay pedazos de hielo grandes, ¿verdad?, con la capacidad de hacerle un hueco a un barco y posteriormente hundirlo. De eso es lo que Pablo estaba hablando, que la navegación era peligrosa. Además, esos barcos no portaban calefacción, ¿verdad? Ellos andaban juegos internos, juego, ¿verdad? Como que así, como que usted en una lata, ¿verdad?, haga ahí su fuego para calentarse, donde cocinaban la comida, ¿verdad?, etcétera. Pero no tenían como los barcos de la tecnología hoy que tienen calefacción, ¿verdad?, como los carros que hoy tienen calefacción, ¿verdad?, y no se congela la gente que esté adentro y con el carro prendido y aunque afuera esté bajo cero. Entonces dice la Escritura: oiga, de ya pasando mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. ¿Cuál ayuno? Pablo, desde que entró en la navegación, él iba haciendo dos cosas. Él iba orándole a Dios. Por eso dice que hay que orar en todo tiempo. Nosotros hipócritamente enseñamos que solo de rodillas se puede usar. Usted está equivocado. La mujer, ¿verdad?, que no trabaja en su casa, ella puede estar orando, lavando los trastes, lavando la ropa, cocinando, puede estar orando con la mente sin necesidad de abrir el zajuán, ¿verdad?, la guambocota, ¿verdad?, y puede hacerlo mientras hace algo. Ahora, cuando ya terminó de hacer lo que va a hacer, si quiere orar devocionalmente, por eso es que yo a algunas personas quizás no les agrado mucho y ellos buscan otros medios que otra gente ore por ellos. Lo que ellos no se dan cuenta, y quiero que de este día le ponga atención,
Yo no oro por la radio y no es que sea pecado orar por la radio, pero esto es más bien es para que me oigan, para que oigan que yo estoy orando por Julano, pero la oración que tiene más poder es cuando nosotros oramos en una comunión, ¿verdad? Entre dos personas, entre nosotros hacia Dios, intercediendo por alguien que nos ha pedido oración o por aquellas personas que nunca los han pedido y nosotros estamos orando para que Dios cambie a la prostituta, para que cambie al drogadicto, a los delincuentes, a los extorsionistas, a los malacates, que Dios les dé una oportunidad a los que ya están condenados, que ellos puedan ver la mano de Dios, que Dios toque los corazones. Entonces, cuando lo hacemos en una intimidad, que no tenemos el tiempo medido, que no estoy orando y de repente cae una llamada y hay que detener la oración porque queremos más popularidad y tenemos que contestar aló y deja la oración, no hay mucho fruto, no hay mucho provecho. Lo que Pablo dijo, que el ejercicio corporal es bueno, pero por poco a poco es el provecho de él. Solo es para el cuerpo, pero no hay para el ámbito espiritual. De veras, exacto, debemos de entender la palabra, porque si no la entendemos siempre andaremos